este cuadro de Leonardo da Vinci que es como la armonía. Y realmente como la epilepsia significa como una ruptura de esta armonía. Este es el caso que después vamos a verlo. No vamos a hacer a profundizar en esto porque es el caso que ustedes van a resolver. Ya, esta es una estadística un poco antigua, pero el 0,5% de la población mundial sufre de epilepsia. Mm, digamos que neurológicamente primero o estadísticamente primero va el accidente cerebrovascular. ¿Qué es epilepsia? Un trastorno crónico caracterizado por convulsiones recurrentes. Y convulsiones son episodios de disfunción cerebral por descargas anormales de neuronas. A ver, vamos a ver aquí una clasificación. Se fija en la parte inferior, esto es de 1981 de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y la clasificación era, ¿cómo les quito a ustedes de la pantalla? Espérate. Ya. Aquí están 3 columnas, el tipo, las características y los fármacos. No van a fijarse en los fármacos útiles. Lo que quiero resaltarles en esta diapositiva es que las crisis parciales representan casi un 60% de las convulsiones en general y las generalizadas un porcentaje menor de personas que lo sufren. Ya han mencionado algunas de las características, no vamos a ser reiterativos. ¿Y por qué está un volcán aquí abajo? Porque el estatus convulsivo es importante. No tratarlos o no identificarlos a tiempo representa una mortalidad alta. Y esta es una clasificación de la, igual, de la Liga contra la Epilepsia de 2017. Entonces aquí no se ponen muchas características, no se basa en la etiología, sino el tipo de convulsiones son focales o generalizadas o desconocidas. Y los tipos de epilepsia también focales, generalizadas o combinadas entre focales y generalizadas o focales con generalización secundaria. Y vienen después de varios síndromes epilépticos. No vamos a detenernos mucho en esto. Aquí está algo de etiología que pueden ser estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes o desconocidas. Vamos a pasarle esto porque, a ver, aquí está representado algunos focos de convulsión en algunos sitios de la corteza cerebral. Y aquí vemos en la parte superior una neurona presináptica, una postsináptica. ¿Qué es lo que sucede? Ya vimos que el glutamato va a estimular o va a acoplarse a ciertos receptores como N-metildeaspartato o AMPA, y lo que van a permitir es un influjo de calcio, ¿sí? Y esto a su vez va a permitir que se libere óxido nítrico, que tiene mucha importancia en la fisiopatología. Este óxido nítrico puede ser recaptado en la neurona presináptica y va a favorecer que se libere glutamato y que van a seguir estimulando los receptores NMDA y AMPA. Esto es lo que les quería mencionar. Hay algunas drogas y sustancias que pueden causar convulsiones, sí. Y lo que les decía, mucho más en personas que sean susceptibles. Quinolonas no se ha visto, o particularmente no las he visto, pero está descrito. Aquí hay antivirales como la ciclovir. Y entre los analgésicos y anestésicos, este tiene importancia porque es uno de los opioides más utilizados, no solo en medios hospitalarios, sino en consultas también, el tramadol. Entonces hay que tener precaución. Mucho más si viene un paciente que le duele la cabeza, digamos así, pero tiene antecedentes de convulsiones, no le vas a dar el tramadol. Sería aconsejable no utilizar. Y por supuesto, drogas de uso como la cocaína, la fenciclidina, más conocida como les decía, que se llama en el bajo mundo la fenciclidina, el polvo de los dioses, bueno, y la anfetamina. Y por supuesto el flumacenil. Ah,
Si le has dado a alguien por yugular una crisis convulsiva, le has dado benzodiazepinas y usas flumazenil, es probable que también pueda convulsionar. Esto ya no vamos a ver. Y esto es lo que mencionaba una compañera de ustedes. Lamentablemente en Windows se ve diferente, solo resaltado, pero en la parte superior está un estímulo excitatorio que ya hemos visto. Lo que va a suceder es que ingresa sodio y se despolariza la neurona posináptica, si son neuronas, ¿ya? Y en la parte inferior está un estímulo inhibitorio con una transmisión GABAérgica, que lo que se libera es GABA y lo que ingresa es un anión que es el cloro y va a hiperpolarizar la neurona postsináptica, que estando en reposo tiene una electronegatividad en su interior. A ver, vamos a seguir. Esto es para resaltar lo que ya se ha mencionado de los receptores N-metil de aspartato y AMPA, receptores de glutamato, que permiten el ingreso de sodio y de calcio. No les oí mencionar el calcio en la fisiopatología de las crisis de ausencia. El calcio y los receptores de calcio son muy importantes. Ya vamos a ver. Esto también es reiterativo. Aquí están receptores GABA, que lo que permiten es un influjo hacia el interior de iones cloro. Ya vimos que benzodiazepinas y barbitúricos permiten este influjo de cloro y la hiperpolarización de las células. Estas son algunas de las benzodiazepinas. Ya, a ver. Aquí está algo de la fisiopatología y cómo se propagan las vías de las convulsiones. En la parte superior están las convulsiones focales, que lo que el origen es de una parte de la corteza cerebral. Ya, y se propagan, pueden propagarse a sus sitios colindantes, pero generalmente producen convulsiones focales o parciales. Puede haber que las convulsiones en la parte B, en la mitad, vemos que aquí está un foco, un excitatorio epileptógeno que provoca una crisis parcial, pero si esta va al tálamo, puede haber una generalización secundaria porque desde el tálamo se dispersan estos estímulos hacia la corteza, ¿sí? Ok, entonces aquí vemos el inicio. El inicio es focal o parcial, pero con generalización secundaria necesariamente tiene que ir al relevo del sistema nervioso central, que es del tálamo. Y otras que tienen o comienzan como generalizadas, sí están en los dos hemisferios. O puede ser que el foco sea en el tálamo y que se disperse de aquí hacia los dos hemisferios. Bueno, no nos vamos a detener mucho, pero dependerá del sitio de la corteza cerebral o de los hemisferios que esté afectado para que se produzcan gesticulaciones que sean auditivas, visuales, autónomas, etc. Las representaciones o los síntomas o signos de estas crisis parciales. Y aquí están las complejas que pueden tener, como ya se mencionó, una afectación de la conciencia. Estas son las más espectaculares, las tónico-clónicas generalizadas. Pero aquí están las crisis de ausencia, ¿sí? Aquí está la corteza cerebral. ¿Qué sucede en las crisis de ausencia? Es como, a ver, cuando nosotros tenemos el ciclo del sueño, lo que debe haber es una hiperpolarización de unas células que conducen desde la corteza al tálamo, ciertos estímulos. Y obviamente va a haber una transmisión GABAérgica, una hiperpolarización que va a desconectar en cierto modo ciertas partes de la corteza cerebral para que nos induzca el sueño. ¿Dónde está la alteración en las crisis de ausencia? Ya vamos a ver después. Aquí hay algunas que son neuronas de relevo dentro del tálamo. A ver, ¿qué hace esta? Se altera este normal ciclo vigilia-sueño.
porque se puede alterar tanto la transmisión GABAérgica como estas neuronas de relevo, donde actúan, aquí están canales de calcio tipo T, que permiten el ingreso de calcio y pueden desencadenar estas crisis de ausencia, porque son pérdidas de conciencia o, como se ve aquí, el paciente permanece normal entre las crisis, pero la mirada después está vacía, mirando hacia arriba, generalmente sin perder el tono muscular, ¿sí? Esto puede durar segundos o minutos. Ya vamos a ver después algo más de las crisis de ausencia. Entonces, ¿cuáles son, en resumen, los mecanismos de acción? ¿Qué puedes hacer? O puedes disminuir la transmisión excitatoria, es decir, disminuir la liberación de glutamato o bloquearlo con bloqueo del receptor AMPA, lo cual hace el fenobarbital, el topiramato. O bloqueas el receptor N-metil de aspartato con este bemacenida, que no es de los más utilizados. O puedes aumentar la transmisión inhibitoria, es decir, la GABAérgica, ¿sí? Permitiendo el ingreso de cloro e hiperpolarizando las neuronas posinápticas. Ya sabemos que eso lo hace las benzodiazepinas y el fenobarbital. O puedes actuar en el metabolismo del GABA con estas drogas, la tiagabina y la vigabatrin. O puedes modificar la excitabilidad celular, bloqueando conductos de sodio como lo hace la fenitoína y la carbamazepina. O bloqueando canales de calcio tipo T, como lo hacen el ácido valproico o valproato y la etosuximida. Entonces ya vamos a ver cuál es la utilidad, pero no les oí hablar de los canales de calcio tipo T y en las crisis de ausencia son de los relevantes. Entonces, a ver, si hay crisis de ausencia, ¿cuál utilizarán? ¿Qué fármaco? ¿Sí me escuchan? La etosuximida. Sí, doc. Ok. ¿Está claro? Vamos a ver. Aquí vemos. Aquí está una crisis parcial, ¿no? Un poco. Pero aquí está la crisis de ausencia. Lo que les decía. Aquí está la alteración del ciclo. Vean ustedes cómo viene esta como primera neurona. ¿Se acuerdan del gráfico anterior? Sí. ¿Qué es lo que hace? Es favorecer la transmisión GABAérgica o perturbarla. Entonces aquí se puede utilizar para crisis de ausencia algo de benzodiazepina o puede ser el clonazepam. Que lo que va a permitir es que ingrese cloro y estas neuronas intertransmisoras del hipotálamo puedan disminuir o activar el ingreso de cloro e hiperpolarizar. Pero también va a evitar a su vez que se activen estos canales de calcio tipo T usando otras drogas, como la etosuximida o el ácido valproico, porque el ingreso de calcio es uno de los que dispara estas crisis de ausencia. Ya, entonces, dos fármacos podrían usar benzodiazepinas, pero realmente el que va a actuar en los receptores que provocan las crisis de ausencia son los canales de calcio tipo T, son estas drogas. Etosuximida o ácido valproico. Creo que la etosuximida es en personas, en niños o en jóvenes que sufren de este tipo de crisis, las drogas de elección. Ya, entonces ya van a ser las 6. ¿Ustedes tienen clases? ¿Aló? No, doc. No, doctor. Bien. Vamos a enfatizar de nuevo esto, pero esto es lo que, a ver, que quede claro, porque si no queda claro esto, vamos a reiterar en la próxima clase esto de la fisiopatología. Pero tiene que quedar claro que aquí es donde actúan las drogas, ¿sí? Porque si no les queda claro en eso, no van a saber cómo funcionan, ¿sí? ¿Aló? Sí, sí, doc. Entonces, la próxima vamos a revisar otra vez esto de la fisiopatología para entrar a los mecanismos de acción específicos de algunos fármacos, no de todos, pero sí de los más utilizados. ¿Hecho? Sí, doc. A ver, ¿alguna pregunta hasta este momento?
No, ya. Sí, Pero vamos a revisar esto de nuevo. Dime. Kevin tiene una pregunta. es que no A entendí. ver. Bueno, en la crisis de ausencia había esta transmisión GABAérgica que daba los impulsos para que la persona estuviera somnolienta, pero al momento de yo darle, bueno, la benzodiazepina no incrementaría esa. Sí, y lo que pasa es que al utilizar benzodiazepinas es como modulador de que se activen estos canales de calcio tipo T, como que aumenta la transmisión GABAérgica en estas interneuronales, ¿sí? Del tálamo, para que no se activen, podríamos decir, los canales de calcio tipo T y permiten ingreso de calcio, que es la que realmente dispara las crisis de ausencia. Bueno, la próxima repetimos un poco de esto, ¿sí? De hecho, con un poco más de tiempo. Esta fisiopatología, ¿ya? ¿Aló? Sí, Doc. Bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Cuándo tenemos la próxima clase para acabar este tema?